Ay, Divita, la primera pregunta, ¿cuáles cree usted que son los derechos en salud o los derechos humanos que más se vulneran en las poblaciones en alta vulnerabilidad? A ver, estas son, por ejemplo, todas las personas con enfermedades terminales, les niegan las personas que sufren de epilepsia, es uno de los casos que he tenido muy seguido, en los que les han vulnerado muchísimo. Las personas que tienen cáncer y las personas que tienen los problemas de VIH-Sida. ¿Cómo les vulneran los derechos? Medicamentos, no les dan los medicamentos, no hay una atención rápida para ellos. Cuando dan unas citas 2, 3 meses, un mes, les dan un medicamento, les dan la fórmula para un medicamento, el médico lo puede atender, le da la fórmula. Cuando van a reclamar su medicamento, lo que le dicen es, no hay en este momento ese medicamento, venga en 15 días. A los 15 días la gente va nuevamente, la persona regresa y no tiene ninguna... esos son casos que yo he visto, pues que me han sucedido, los he tenido en mi lista, los cuales pues nos ha tocado gestionar con las mismas redes, las redes de apoyo que tenemos son los que nos apoyan para poder como complementarle un poco la medicación a estas personas. A los consumidores de sustancias psicoactivas, ¿cuáles cree usted que son los derechos que más se les vulneran? El derecho a la salud, o sea, el derecho a entrar a un hospital. Si el habitante de calle va sucio, entonces hay una barrera porque va sucio. Por eso muchas veces es tratar como de... Pero yo pensaría que no, eso no es una barrera para que no los atiendan. Cuando es una persona que va... La persona que acaban de apuñalear, que lleva de pronto las tripas por fuera porque ha pasado así. Y que no porque ese muchacho huele a feo, no porque ese muchacho no es que... ¿Sí? Entonces, ¿qué hace uno? Entonces es como ir muchas veces con acompañamiento. Con acompañamiento tiene uno que tener ese problema desde el vigilante en adelante, porque no deja pasar para hablar con la persona que verdaderamente nos dé una respuesta al por qué no lo atienden. ¿Qué habilidades ha tenido que aprender para poder hacer esa gestión de casos? ¿Qué cosas aprendió que le han servido para cambiar esas barreras, para pasar esas barreras? Articular mucho más la red, o sea, estar visitando las fundaciones, tener el contacto con la persona que dirige o la persona que tiene un poquito más el mando, como son las trabajadoras sociales, que a ellas son las que más yo me he dirigido para poder buscar respuesta a esa problemática. ¿Y usted qué las busca y qué les dice? Entonces yo las busco y les cuento el por qué, qué es lo que estamos haciendo, cuál es el trabajo de nosotros que estamos haciendo con esa persona habitante de calle o persona de inquilinato o persona de alguna residencia, ¿sí? Porque no solamente es pues el habitante de calle, sino también pues trabajamos toda problemática, que son las trabajadoras sexuales, las chicas trans, familias. El hablar con las trabajadoras sociales, siempre articular como ese vínculo con esa persona, se ha logrado un poco que se gestione como la atención al usuario. ¿Qué cosas hay que trabajar con los usuarios o con la gente de la comunidad también para educarla en derechos? ¿Qué cosas hacen ustedes para lograr eso? ¿Qué cosas hacemos nosotros para lograr eso? Una de las cosas es, por ejemplo, las charlas que se les da sobre sus derechos que tienen, que son los talleres que damos en la calle o en la fundación, en el espacio que sea, poderles hablar a qué tienen ellos derecho, ¿sí? ¿Qué más? ¿Cómo hacemos esto? A través de pronto de un folleto que se les da, que ellos lo toman y mira, también poder hablar, por ejemplo, decirle a ellos, diríjanse en el hospital, que ustedes tienen todo el derecho de dirigirse, porque algunos dicen que no, que les da miedo ir porque no los atienden, que les da miedo ir porque dicen, no, ya llegó ese desechable, porque la palabra que les dicen, ay, no, ese desechable. Y si los llegan a atender, entonces llegan y los dejan ahí en el pasillo tirados hasta cuando les da la gana de atenderlos, es el momento, pero una de las cosas es nosotros, yo por ejemplo soy una de las personas que me gusta llamar directamente al hospital,
¿sí? Para saber, mire, fulano de tal fue remitido a tal hora, yo necesito saber si el señor fulano de tal estuvo allá, es una persona habitante de calle, lleva una carta dirigida a la institución, va con estas y con estas problemáticas. Entonces, algunos, aquí no ha venido nadie, otros dicen sí, está en tal lado, está en recuperación, está, ¿sí? Hay algunas respuestas, como no hay veces no hay respuesta. Aidita, ¿cuál es la situación de las mujeres consumidoras con respecto a salud, educación y bienestar social? La problemática de estas señoras es que ellas tienen sus hijos. Algunos de los hijos les da a ellas miedo, están escolarizados, no tienen jardín, pasan unas necesidades en su casa donde tienen que dejarlas muchas veces al cuidado de una señora que de pronto no tiene los recursos necesarios para poderlas dar como esa educación a los niños, pero el miedo, les pregunta a uno a ellas si el miedo es que si llevan el niño al jardín, entonces se los quita el bienestar familiar. Si van a un colegio, también les hacen un seguimiento al bienestar familiar. No les gusta ni siquiera decir en dónde viven, porque si ellas dicen en dónde viven, entonces allá le mandan la persona del bienestar familiar para que le retiren sus hijos. ¿Usted trabaja apoyando a esas mujeres para que puedan entrar a los servicios y que no, digamos, que no les desarticulen la familia? ¿Cómo? ¿Con quién habla? ¿Qué le dice a las instituciones? A ver, yo hablo, por ejemplo, yo siempre voy, yo tuve el caso hace poquito de una mujer en la que andaba miedosa dejando los niños, los dos chiquitines que los dejó al cuidado de una señora que le cobraba carísimo. Ella no volvió a pagar por los niños porque debía una cantidad de plata. Sin embargo, le decía yo que por qué no llevaba a los niños al jardín. Me dijo que no, porque se los quitaban de ahí. Entonces, ¿qué hago yo con las personas, por ejemplo, con la Fundación Rescate? Entonces yo hablo, por ejemplo, con Olga. Le digo, Olguita, miren, tengo este problema y este problema. Esta señora no quiere ya a los niños porque tiene el problema de que pronto se los lleva el bienestar. Es como hablar del caso las dos y que ella lo sepa y que yo también lo sepa y cómo lo vamos a hacer, donde la persona también me ayuda. O sea, entonces la mediación institucional ayuda la a que no bastante. violen Sí, los derechos. sí, eso sí. Sí, ellos me ayudan muchísimo en ese caso, cuando hay una interacción entre las dos, ¿no? Porque si llego y mando el niño así, entonces, o también envía uno con la carta al peladito, a la señora, entonces me llama la funcionaria, mire, este niño está en estas condiciones, hay maltrato, hay no sé qué, entonces, ¿qué hacemos? Ahí esto está para denunciar al bienestar. Entonces, vuelvo y le digo a ella, es una cosa que ella no quiere que le quiten sus niños, porque lucha, uno ve a la mamá que lucha por su hijo, y llora porque les quitan sus niños, y el miedo de que le quiten los niños. Entonces, se hace como un convenio entre las dos, en que vamos a trabajar las dos, en que vamos a estar muy haciendo acompañamiento de parte y parte, ¿no? Trabajo interinstitucional. Interinstitucional, y eso se le explica a la mamá. A la mamá y a la... Se le hacen compromisos. Sí, compromisos, sí. Yo siempre, el manejo de los compromisos y eso, con el manejo de los compromisos es muy importante, importantísimo, porque eso le permite a la persona tener como esa responsabilidad, como... En ese sentido, cuéntenos un poquito la experiencia de esas familias que acompañaban inquilinatos donde ha logrado mejorar calidad de vida. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, estas familias, si uno, en mi caso mío, yo llevo ya los 8 años trabajando lo que es acompañamiento con las familias. Una cosa que me ha enseñado la misma comunidad es que si uno no está permanentemente con la persona, al menos estarle preguntando cómo está usted hoy. ¿Sí? Pero si yo voy y visito a Pepita y entonces no, la señora está durmiendo en el medio de la basura y yo no hice nada por hacer la basura, es buscar, trabajar con ella, con esa persona, mirar cómo le gustaría a ella, que busque ella la forma cómo va a organizar, no es llegar yo y decirle, oiga, ¿por qué está esa pieza sucia? No, sino buscando estrategias que vayan al autocuidado. Eso. El otro día me contaba de una gestión que logró de mujeres para que una pudiera sacar la cédula. ¿Cómo fue eso? A ver, eso es como el grupo de apoyo. Sí, eso es un grupo de mujeres. Se vuelve como un grupo de apoyo, donde por ejemplo se reúnen 4, que fue lo que pasó, habían 4 mujeres. Yo les hice la pregunta, la niña estaba desesperada porque tenía que irse a hospitalizar, pero que le iban a quitar el niño si ella no llevaba cédula. Entonces estaba
bastante desesperada la señora. Entonces había un grupo de 4 mujeres donde yo hice la pregunta, le dije, bueno, ustedes compañeras, ¿qué pensaría que podríamos hacer acá? Entonces una de ellas llegó y dijo, no, pues conseguí la plata prestada. Le digo, bueno, ¿y cómo y con quién? Entonces, o cómo se compromete a pagar la plata. Entonces la señora me dijo, no, pues si a mí me prestan la plata, pues yo me comprometo a pagarla por cuotas. No le digo la pago de un solo tacazo, sino la pago por cuotas de a 3.000 o 2.000 pesos, lo que yo pueda hacer en el día. Y entonces Marjorie dijo, y si quiere, pues yo me hago responsable y yo recibo esa plata. Que fue una cosa que dije yo, entre ellas mismas dieron la solución. O sea, no es como que llegar uno a decir, bueno, yo le voy a prestar la plata y no, sino bueno, entonces entonces yo le dije, bueno, entonces vamos a hacer, yo me voy a reunir con la Junta, porque también le dije así lo del fondo, y si el fondo lo acepta, y sí, eso se hace, pero entonces con el debido, entonces se le hizo firmar su carta de compromiso, de cómo iba a pagar su plata, se le hizo acompañamiento, porque pues son personas que son consumidoras. Si yo le suelto los 30.000 pesos, a mí los 34.000 pesos, a mí me ha pasado en que ellas les da pereza y entonces, el acompañamiento, yo fui y la acompañé hasta el banco, ella se hizo toda la gestión. Entonces, una gestión que no solamente es ir a acompañar al banco, sino también mirar toda la ruta que hay que hacer para que le entreguen su cédula, que al fin se logró. Para terminar, Anita, cuéntenos cómo le ha ido con la plataforma, el trabajo en sí a mis derechos, qué ha aprendido, por qué cree que usted que eso es útil para el trabajo comunitario. A mí la plataforma de Sí a mis derechos se me ha convertido en una herramienta súper importante para mí. He aprendido muchísimo. Primero, porque yo no sabía, por ejemplo, un derecho de petición, un desacato, ¿cómo es el otro? La tutela, una acción de tutela, que les he podido, cómo se hace una carta para pedirle a las otras personas, por ejemplo, mandar remisiones a un hospital, a una institución, a un internado, a un colegio. Entonces, ahí le da uno como las herramientas importantes, y eso me ha servido bastante, en los cuales pues cada caso me permite tener ese formato en el que con el cual yo me baso para poder, y toda la lectura y todo lo que tiene, que aprende uno mucho de todos los demás casos. Entonces uno dice, no es solamente los casos de uno, sino la cantidad de casos que hay con diferentes problemáticas, que son casi como igual. Si uno va a leer lo de uno y ve lo de otras personas, dice, Dios mío, todo es salud, salud. Jairita, ¿por qué es importante hacer seguimiento de casos? Es importante hacer seguimiento de casos porque eso le permite medir a uno hasta dónde ha avanzado con la persona, o hasta dónde ha avanzado la persona. Si lo que uno está haciendo, la persona, o el acompañamiento que uno está haciendo, porque pues ellos son los que están poniendo su esfuerzo para poder salir del problema que tiene. Me permite también evaluarme a mí misma. Evaluarme, ¿por qué? Porque yo leo, cuando uno hago un resumido de todo, entonces yo me digo, ¿a qué horas escribí yo todo esto? Entonces, que la señora era consumidora y resulta que la señora estaba durmiendo en la calle, y ya cuando uno hace la evaluación, la señora ya tiene un cuarto, ya está durmiendo en una cama, ya ha cambiado, no del todo, pero sí ha sido el avance en el cambio de estilo de vida, que es, por ejemplo, que se está viendo ahí en San Bernardo, también a mí me parece. Y el seguimiento y la plataforma, muy genial. No quise salir de ahí. Sí. Jairita, para terminar, ¿qué consejos le daría usted a otros operadores comunitarios para mantener y cuidar la red de recursos y la red de apoyo de Subjetiva Comunitaria? Consejos que usted les dé para el trabajo en la calle. El consejo que yo les doy a las personas es como, primero que todo, tener una buena actitud con las personas, el manejo, el saber tratar a las personas, el saber decirle las cosas. Sí, esa es una cosa muy primordial, porque si uno se va a una persona y le habla a las patadas, nadie le entiende. Pero si uno empieza a hablarle suavemente, poniendo sí también barreras, porque uno también tiene que ponerles también los puntos en los que llegar y todo tome, que aquí está mamita y papito, no, sino saber cómo se lo va a dar, pero con buena actitud de manejo verbal, como también en las acciones que uno haga. ¿Algún otro consejo? El otro consejo, el acompañamiento. Estar
muy permanentemente en ese acompañamiento debe ser muy, muy fiel. Yo digo que debe ser el acompañamiento muy fiel. Puede tener lo que uno tenga, lo que sea, pues es la devoción de cada persona, ¿no? Porque algunas dirá que qué jartera que la saquen un sábado, un domingo, la señora la llamó y se fue, como a mí me ha pasado. A mí me ha pasado de que los domingos pues yo pienso, bueno, no, pero me necesita, voy. Porque los momentos que la persona necesita, y esos son los momentos más valiosos, porque son los momentos que le permite uno a que esa señora se reforce más y diga, me están ayudando. Anoche, por ejemplo, el mensaje que esta niña me escribió. Muchas gracias. Sí, ayer me llama y me dice, doña Heidi, yo la llamaba para darle los agradecimientos. Estoy muy feliz y muy contenta porque de verdad que fue un logro muy bueno haber sacado mi cédula después de estar luchando casi 5 meses para poderla sacar. Pero mi Dios puso un pajarito en mi camino, dijo, puso un pajarito en mi camino y de verdad no sé cómo pagarles, y de verdad que ese grupo que han venido acá en el callejón los estimamos demasiado. Habló también de que quería que si nosotros no podíamos allá poner, porque le hablaba mucho del centro de escucha, le hablé de allá de San Juan de Dios. Entonces ella llegó y dijo, ay, esto sería muy bueno ir con la Junta. Yo soy muy amiga de la Acción Comunal para que nos den un espacio y ponemos y hacemos todo lo que usted dice. Entonces sí, motiva, es motivación, ¿no? Entonces hay que seguir motivando, y la motivación es lo que va por encima de todo para poder. Si uno no motiva a la persona, no. Si está acostado, no, nada, para nada. La motivación es primordial también. Motivación, acompañamiento, bueno, miles de cosas que no me salen, pero...